Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, hermano Óscar Moreno, y mi compañero de milicia, Walter Ahumada. Estamos contentos y felices un día más por la oportunidad que Dios nos entrega de poder compartir el poder de las Escrituras y adentrarnos en la verdad de Dios, ya que ellas son las que nos nutren, nos alimentan nuestro alma y nos revelan la verdad de Dios pasado, presente y futuro. En este tiempo, en esta hora, estamos, como ya saben los hermanos, la audiencia, los amigos, compartiendo acerca de los tiempos finales. Y yo le pido a la audiencia que, si puede y quiere, evidentemente, que se quede con nosotros. Vamos a estar compartiendo acerca de el arrebatamiento de la iglesia, la gloriosa esperanza que cada creyente debe albergar en su corazón, de ser arrebatado y llevado por el Señor a los mismos cielos, porque estamos viviendo tiempos difíciles y es una promesa gloriosa que tenemos de parte de Dios. El día está cerca, somos la generación del rapto, así nosotros lo confesamos, lo predicamos y lo creemos, y queremos que tú que estás ahí te alimentes de esta verdad, incluso puedas llevársela a otro para que sean muchos los que podamos escapar. Como dice la palabra de Dios, como gacela de las manos del cazador. Vienen tiempos difíciles, hermanos, vienen tiempos muy difíciles a la tierra, y nosotros como atalayas y portavoces de Dios queremos en esta hora tocar la trompeta, como se suele decir. Quiero darle la parte a mi hermano Walter para que él salude a la audiencia y podamos comenzar este programa. Hola, muy buenas, un gusto nuevamente estar junto a ustedes, como decía Óscar. Esperamos que se queden escuchando el programa y puedan tomar apuntes y estuviesen con su Biblia al lado para que fuesen leyendo cada versículo y meditando en lo que Dios nos ha entregado para compartirle a ustedes. Y como decía, esperemos que esas trompetas no sean para juicio, sino para cuando está el pueblo y era el llamado para ir a juntarse con el Señor. En Éxodo sale esa palabra maravillosa. Cuando estaban ahí con Moisés y todos juntos. Y las trompetas sonaban porque Dios estaba con ellos ahí en el tabernáculo. Amén, gloria a Dios. Bien, hermano Walter, vamos a, como se suele decir, vamos a entrar en materia. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Tesalonicenses, allí donde lo dejamos la semana pasada. Estamos discutiendo de una forma sincera y honesta, debatiendo con la Escritura, cuestionando la verdad de Dios y estamos dando o queriendo dar a entender la diferencia que primeramente hay entre lo que es la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Tú sabes que muchos hermanos piensan que es lo mismo y no es lo mismo. Una cosa es la venida del Señor, donde todo ojo le verá, cuando ya venga a instaurar el reino aquí en la tierra y empezará el gobierno milenial de Cristo en la tierra, juntamente con todos los redimidos que le ayudarán como sacerdotes en el ministerio. Dice que reinaremos con Cristo 1000 años, eso dice el apóstol Pablo. Eso es un evento, una cosa, y otra es el arrebatamiento de la iglesia. Jesús no habló tanto del arrebatamiento de la iglesia, sí de su venida a la tierra, que es lo que le preguntaron los discípulos. Pero el arrebatamiento de la iglesia es la gloriosa esperanza que Dios le reveló al apóstol Pablo. Entonces queremos, con el favor de Dios, pues dar unos matices para que la iglesia, los hermanos en la fe, tengamos claridad sobre eso. Y también
repasar un poco, no sabemos el tiempo que nos cogerá, ya que nosotros no tenemos prisa. Queremos, sobre todo en este programa, dejar bien claro que el arrebatamiento tiene que ser antes del tiempo de la ira del Señor. O sea, el arrebatamiento de la iglesia será un evento donde sucederá antes de que se derramen los juicios de Dios sobre la tierra. El arrebatamiento desatará la profecía a una profundidad y a una índole donde ya todo vendrá muy, muy de corrido y muy seguido. Ya entonces se desatarán los sellos en el cielo. El mismo Cristo desata los sellos. El último sello le da parte a las 7 trompetas y la última trompeta le da parte a las 7 copas de la ira. Todo eso cumplimenta un periodo de 7 años. Esos 7 años, que es la última semana, que es lo que se le conoce como la semana 70, que le reveló el ángel Gabriel al profeta Daniel. Es un trato de Dios única y exclusivamente con Israel, como estuvimos hablando la semana pasada, hermano Walter. Así es. Pero queremos en esta hora ir a segunda de Tesalonicenses para dejar claro nuevamente lo que el apóstol le está hablando allí a la iglesia, en este caso a nosotros, y entrar en materia. Dice la palabra de Dios allí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el poder de su venida, o con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo dejamos ahí y voy a pedir que hermano Walter haga una oración presentando este tiempo a Dios. Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia en este momento para que tú puedas llevar, Señor, a nuestro espíritu, a los oyentes, a los amigos que están escuchando esta palabra, Señor, para que tú pongas en sus corazones, Señor, en su entendimiento, esta verdad que tú has dejado especificada en tu palabra, Señor. Te pedimos que en este momento tú nos uses, Señor, de una forma que los hermanos puedan entender, Señor. Si tienen alguna duda, ellos puedan ser, Señor, llenados por tu Espíritu, Señor, de la forma adecuada, Señor, en el entendimiento, Señor. Es importante que estemos atentos a las cosas que tú has dejado escritas. Por algo lo has dejado escrito en un libro para que lo leamos y lo estudiemos y meditemos en ella, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, tu revelación sea para cada uno de los oyentes y nosotros en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Walter, estuvimos hablando de unos motivos o de unas premisas las cuales tienen que ver con el carácter de Dios. A eso es a lo que nos agarramos para dar a conocer que si Dios decide empezar a derramar su juicio sobre la tierra, que de hecho Él lo va a decidir, se tienen que dar unas pautas. Y una de ellas, la cual nosotros defendemos por el espíritu de la palabra, como dice este programa en defensa del Evangelio, es que Dios no puede derramar su ira estando su iglesia aquí presente. Y muchos están diciendo que sí, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Entonces, cuando nosotros estuvimos hablando en el libro de Génesis, extrayendo perfiles de la personalidad de Dios, no es necesario que vayamos allí, pero así por encimita,
O sea, cuando Dios habla con Abraham, ¿qué es lo que sacamos en conclusión cuando en esa conversación Dios habló con Abraham? Porque Dios venía a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que sucedió allí? Bueno, Dios, en su inmenso amor, le reveló a Abraham porque es su amigo. Amén. Porque le conocía eso. Y vemos el carácter de Dios, que hacia su iglesia amada, que ha puesto su Espíritu Santo en ella. Prácticamente, si lo vemos de esta forma, nosotros somos uno con Dios. Amén. Porque tenemos de su esencia, que es su Espíritu Santo. Por ende, nos revela las cosas. Y Amén. no va a pretender que pasemos una ira que Él ha desatado para los que no han creído en Él. Amén. ¿Usted me entiende? Entonces, Sí. eso es importante que la gente pueda entender. Porque Jesucristo ya ha sido sacrificado por toda la humanidad, por todos los pecados, a los que en Él creen. Y es verdad que la iglesia en el principio ha sufrido mucho, ¿cierto? Y todavía, con persecución, asesinato y muchas cosas. Pero Dios no va a permitir que su iglesia pase ese instante. Así como Abraham intercedió por los justos que habían en Sodoma y Gomorra, que en el fin era una familia. Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Exacto. Y Él es su Salvador, ¿no? Eso lo coge él como parámetro, tratando también entre el trato del esposo y la esposa. Dice, ¿quién dañó jamás su cuerpo? Dice que lo trata bien, lo cuida como el esposo debe de tratar a la esposa, ¿no? Entonces, cuando nosotros estuvimos hablando del trato o de la conversación de Dios con Abraham, ¿te acuerdas que dijimos a través de la Escritura, encubriré yo a mi amigo Abraham lo que he de hacer, sabiendo yo que si yo le revelo esto a Abraham, Abraham se lo enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Exacto. ¿Y qué es lo que le reveló? Pues que iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque, bueno, allí el pecado había subido ya de punto, de tono. Había un justo en Sodoma y Gomorra, uno solo, bueno, uno con su familia. Y dice la Biblia que era el justo Lot. Eso lo dice segunda de Pedro. Y que cada día este hombre salía a la puerta de Sodoma a llorar, a clamar, a gemir, a interceder. Porque aunque él de alguna forma pues había llegado a Sodoma, se lamentaba de sus decisiones, pero se vio rodeado de gente que no temía a Dios, pero su corazón no llegaba a contaminarse con lo que veía, sino que más bien se afligía y elevaba una oración intercesora todos los días, el lamento por lo que sus ojos estaban viendo. Mientras que haya un solo justo sobre la tierra, hermano Walter, que no se conforme al pecado por muy normal que se vea, porque hoy se está viendo ya normal que un hombre viva con otro hombre, ¿verdad que sí? Y le digan matrimonio, o que una mujer viva con otra mujer y le digan matrimonio también, o que las personas practiquen el aborto y digan que eso es normal, o que yo qué sé, o que la mujer esté por encima del hombre y hoy día eso se vea normal, cosas que son, tú sabes, antibíblicas totalmente, mientras que muchos en la iglesia ya van asimilando esa verdad porque está entrando el mundo. Mientras que haya hermanos y hermanas que se aflijan cuando vean eso, Dios siempre estará comprometido con llevar su palabra a cabo. Amén. Y lo que tú decías es tremendo porque sabemos que nosotros somos la novia. Amén. De Jesucristo. Algún día vamos a ser su esposa. Amén. Juntamente con Israel, ¿cierto? Pero Él, como nuestro novio, jamás permitiría que pasásemos ese momento de tribulación. Amén. Que está destinado lamentablemente para todos los que no han creído. Y lamentablemente, a pesar que se veían tantas cosas terribles en esos tiempos, muchos aún no van a creer y van a hablar mal de Dios y van a adorar a las imágenes, a los demonios y todo. Entonces, es lamentable. Ahora, si nos remitimos a la palabra, cuando Abraham se entera de que Dios va a traer juicio y se va rápidamente a su presencia antes de que Dios se vaya, porque Dios venía ya bajando hacia Sodoma, ¿qué le dice Abraham a Dios? Dice que se acercó y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Eso es algo que a mí me toca la fibra, ¿sabes por qué? Porque Abraham conocía la estructura interna de Dios. Y es algo
yo siempre cuando nosotros entramos aquí en el estudio, al principio, tú sabes, venimos conversando y esto y otro, pero ya cuando entramos en el aire, es algo como que aquí como que se desata. Yo siento siempre como una especie, es algo especial. Es como que Dios me muestra clarísimamente su carácter y lo que quiere es que lo exprese. ¿Sabes por qué? Porque como este programa va dirigido a la iglesia, si la iglesia alcanza a entender el carácter de Dios, puede hablar con Dios en ese orden. Y eso es lo que hizo Abraham. Le dijo, un momentito, Señor, ¿destruirás también tú al justo con el impío? O sea, de igual manera, a ti te va de igual 8,80, como decimos aquí en Sevilla, tú vas a traer juicio y fuera. Y eso le gusta a Dios, que le conozcamos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no puede hacer eso. Él es justo y dice, ¿destruirás al justo también con el impío? Y le dice, quizás allá dentro de la ciudad 50 justos, ¿no perdonarás a toda la ciudad por amor a los 50 justos? Lejos de ti el hacer que hagas morir al justo con el injusto. Y después le dice, el juez justo de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es una premisa, es un pilar, es un principio. Eso es como cuando tú estás construyendo, hermano Walter. Yo soy albañil, pero por la gracia de Dios, ¿vale? Esos son principios, esos son pilares, eso es fundamento, eso es inquebrantable. ¿Me entiendes? Podremos tocar una pared, ¿vale? Podremos tocar un techo, un suelo, pero los pilares y los cimientos son inquebrantables, porque si destruimos esos, se nos viene abajo la casa. Si a Dios le cambiamos su carácter, se lo torcemos, le distorsionamos el perfil. Pero por favor, ¿esto qué es lo que es? ¿Un Facebook? A Dios no lo podemos conocer por un perfil de Facebook. A Dios hay que venir a la palabra. Y cuando venimos a la palabra está llena de la sustancia de fe. Cuando tú oyes esta palabra, destila fe, pero fe pura. No lo que vemos hoy día, que lo que vemos parece que está todo aguado. Y esa fe pura se te mete a ti en el corazón, es sustancia. Por eso es que tú puedes venir confiadamente, como dice la palabra, venir ahora y hablar con él y decirle, un momentito, tú no eres así. Tú no puedes traer el juicio juntamente el justo con el injusto. ¿Por qué? Porque tú eres justo. Porque tu palabra me la has revelado y tú me la has dicho. Esto no me lo he inventado yo, tú me lo has revelado. Esto es una fotografía tuya. Mira, este eres tú, le dices a Dios. Y Dios dice, lleva toda la razón. No puedo hacer eso. Así Dios quiere que tratemos con Él. Pero ¿cómo está la iglesia? Está confundida con quién es Dios. La están viendo de una forma, digamos, distorsionada. Claro. Ese es el problema, que no conocemos a Dios quién es realmente. No lo conocemos, nos quedamos que Dios es amor y ahí está. Y no nos movemos de ahí. ¿Será que estamos pasando más horas delante del Facebook que de la Biblia? Puede ser, yo creo que o del móvil o del ordenador, muchas cosas. Pero es importante conocer quién es Dios. Cada uno de sus atributos son maravillosos y son impresionantes. De hecho, Dios mismo escribió la ley. Y eso es el carácter de Dios. Por eso que ningún hombre ha podido cumplir. Solamente Jesucristo, que es Dios mismo, fue el único capaz de poder cumplir cada una de ellas. El tiempo de la tribulación, hermano Huerta, es un tiempo de ira. Es un tiempo de venganza. Es un tiempo de cólera. O sea, Dios tiene de alguna forma que... no es decir... O sea, Jesucristo ya pagó por el pecado de la humanidad. ¿Vale? Pero es un trato de Dios con Israel, número uno, que Israel desechó a su Mesías, ¿sí o no? Así es. Número uno. Y número dos, es un trato con toda la humanidad, por su pecado en sí, por el pecado, porque no han, dice, ahí hemos leído en Tesalonicenses, que no han querido recibir el amor de la verdad para ser salvos, ¿vale? Esa es la esencia de la cólera de Dios, se tiene que derramar. Ahora, no la puede derramar sobre alguien que es justo, por eso es la importancia de la cruz. Cuando un pecador, por muy sucio que esté, por muy impío y transgresor que sea e inicuo, cuando viene la sangre de Cristo, sale limpio como la nieve. Amén. Sale blanco como la lana. Y el cielo dice, este ya no es pecador, este ahora es inocente,
para que veamos nosotros el poder de la cruz. Salimos justificados. Totalmente. Pero en Cristo. Amén. No por nuestros méritos. Salimos regenerados. Así es. Pero para que tú veas lo que es el misterio y la potencia de la cruz. Que un pecador, tú lo tienes aquí lleno de pecado, lo pasas por detrás de la cruz como aquella Pascua que significaba paso a la libertad, y cuando traspasa esa cruz sale inocente, y ahora toda la cólera de Dios se transforma en amor, en gozo, en protección, porque deja de ser nuestro enemigo, sino que ahora es nuestro Padre. Imagínate. Una vez compartimos que la cruz es donde se demuestra total ira y total amor hacia nosotros. Amén. Es impresionante. Increíble. Entonces, si Dios va a traer su ira y nosotros ya tenemos la premisa de que la iglesia no puede estar aquí porque Dios no puede traer justamente o al mismo tiempo, como Abraham dijo, ira, cólera o juicio sobre el justo o sobre el injusto, tenemos ahí ya un pilar. Date cuenta que cuando hablamos de doctrina, y esto es doctrina lo que estamos hablando, aunque sea a nivel de profecía, no podemos coger un versículo aislado y decir, bueno, no, pero estamos revelando el carácter de Dios. Ahora vamos a establecer otro pilar, hermano Walter. ¿Cuál era el otro pilar del que hablamos? Porque vamos rapidito. Es cuando hablamos en 2 de Corintios. Si tú quieres, búscatelo, si puedes ir allí. Perdón, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Luz y tinieblas. La luz y las tinieblas no pueden gobernar a la vez. Y ahora mismito, en el tiempo en el que estamos viviendo, la luz es la iglesia. Es más, Jesucristo le dijo a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y no se puede esconder bajo un almud, sino que se tiene que poner arriba para que todos la vean. Mientras que la iglesia esté iluminando, independientemente de la condición de la que está la iglesia, repito, pero oficialmente la iglesia está gobernando. Es la iglesia la que tiene la luz, la que tiene el control. ¿Cómo va a aparecer oficialmente también un reino de tinieblas? Claro, porque el que en este momento le pone un freno a las tinieblas es la iglesia. Amén. Porque las tinieblas no prevalecerán. Amén. Y ese es el punto. En el plano físico no puede haber tinieblas en el momento que tú enciendes una luz. Claro. Sabemos que hay algunos demonios que están libres, ¿cierto? Sí. Pero hay muchos que están atados, que están abajo. Y no se pueden, digamos, hacer como ellos quieran, sino que está todo limitado. Amén. ¿Qué decía 2 de Corintios? ¿Era segunda o primera? Era segunda, ¿no? 2 de Corintios. 2 de Corintios 6, 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí lo tiene. ¿Qué comunión? ¿Puede haber alguna unión? Ninguna. ¿Puede haber alguna comunión? Ninguna. Hemos leído antes en Tesalonicenses que este inicuo, este señor, que es el que va a gobernar el tiempo de la semana 70 y el tiempo de la ira de Dios, se inaugura cuando aparece el anticristo, ¿vale? Que la gente no sabrá que es el anticristo hasta mucho más tarde, sino que aparecerá como un pacificador, un libertador, ¿vale? Pero mi pregunta es, cuando este hombre aparezca, que es aquel inicuo del que habló el apóstol Pablo, el hijo de perdición, dice que al presente hay quien lo detiene, dice la Escritura, lo hemos leído desde el principio. ¿Quién detiene que se manifieste las tinieblas? La iglesia de Jesucristo, su novia. Y dice después, y vuelve y repite, dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará, ¿ves? Una manifestación es algo que es público, se manifestará aquel inicuo. Entonces, ¿quién lo detiene? Lo detiene el Espíritu Santo en la iglesia. Claro. Porque el Espíritu Santo está haciendo morada en la iglesia como Dios. O sea, Dios ha hecho morada en la iglesia como cuerpo. La iglesia ahora mismo es su cuerpo, su contenido. Así es. Somos piedras vivas, cada uno de nosotros, que estamos conteniendo la persona del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo se ha quitado de en medio, es porque la iglesia se va. Si no, él se tiene que quedar aquí. Se quedará como agente divino, ¿vale? Gobernando la naturaleza, el viento, el aire, el mar, todo sí. Eso es el Espíritu Santo a nivel de agente. Pero siendo el Espíritu Santo como Dios. No puede estar aquí. ¿Por qué? Porque se va con la iglesia. Le tiene que presentar a Jesucristo arriba un cuerpo vivo. Un cuerpo resucitado de entre los muertos. Una esposa limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Se va con ella y se la presenta.
como aquel Eliezer que Abraham envió a buscar esposa para Isaac. Se buscó a Rebeca, ¿sí o no? Y le dio unas señales. Cuando vino, ¿qué hizo? La trajo y se la presentó ¿a quién? A Isaac. ¿Quién es Isaac, espiritualmente hablando? Es Cristo. Así es. ¿Y quién es Rebeca? Es una esposa gentil que se buscó. Es la iglesia. ¿Y quién es ese Eliezer, ese Damaseno? ¿Te acuerdas? En la Escritura hace tipo la obra del Espíritu Santo. Fue y busca a la iglesia. La adorna, le entrega su brazalete, ¿te acuerdas? La adorna, la prepara. ¿Por qué? Porque se la tiene que llevar a Isaac. Entonces, cuando el Espíritu Santo se vaya, es que puede entrar en acción el ministerio de este hombre. Y eso es que los hermanos tienen que entender. Yo sé que hay muchos que tienen dudas, que no comprenden, que les cuesta, porque quizás toda su vida han tenido eso, o le han enseñado así, que vamos a estar acá, y eso es como que le meten un miedo, ¿cierto? Claro. Como, no, aquí, acá, y le meten un miedo, pero en verdad no es así. Porque Jesucristo dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el último, así que ustedes no se preocupen. Voy a hacer moradas arriba. Amén. Vamos a regalarle una pausa musical, una alabanza aquí a los hermanos, y ahora vamos a seguir con el compartir de esta palabra. Alegre estoy, todo temor
Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti,
sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra del poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Di conmigo, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bien, seguimos aquí en sintonía, debatiendo el tema de Sara y de Agar, y como estábamos compartiendo fuera de micrófono, estos primeros hermanos de la iglesia de Galacia, estos primeros hermanos que recibieron este ataque, ellos quedaron embriagados y fascinados, como dice el apóstol. ¿Quién os fascinó? Hay otra versión que dice: ¿quién os embrujó ustedes que corríais bien? Porque estamos hablando de que cuando tú te sometes a la ley, en este caso fue la ley de Moisés, pues ellos antepusieron la ley a Cristo. Entonces es como los mesiánicos del día de hoy, de los días de hoy, 20 siglos después, cuando tú hablas con ellos todo el tiempo es la Torá, dice, y todo el tiempo están con la Torá, la Torá, la Torá. El Shabbat, la circuncisión, unos sí, otros no, pero bueno, guardar Shabbat, las lunas nuevas, la alimentación pura, la alimentación impura, y ahí se quedan. ¿Por qué? Porque se han quedado esclavos de la Torá. Son hijos para esclavitud. Qué triste, porque bueno, si a ti te predican eso y tú entras ahí, vale, pero qué triste que habiendo estado en la gracia y la libertad con la que Cristo nos hizo libres, hayamos caído de esa gracia a la ley. La Biblia dice que el que se justifica por la ley, de la gracia ha caído. Y por la ley ningún ser humano, dice la Biblia, ninguno se podrá justificar a los ojos de Dios. Entonces, tenemos que mencionar primeramente eso, hermano Walter, que todavía en el siglo XXI hay ese movimiento de judaizar. Y yo entiendo que muchos se sientan cerca de Cristo, porque el mismo legalismo ha traído mucho mal a las vidas. Y esta gente acaba poniéndose una kipap, se pone un tallí, pone un candelabro con 7 brazos y enciende unas velas, y ven como a Cristo en la carne, no sé si tú me sigues, y eso los acerca de alguna forma más a Cristo. Claro, la Biblia dice en 2 Corintios 5:16 que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque nueva criatura somos, y las viejas cosas pasaron. Tenemos que buscar al Cristo resucitado. Amén. Al nuevo hombre. Por eso que Pablo tuvo esa revelación. Amén. A los demás apóstoles les costó mucho entender a Pablo. Les costó un poco, porque ellos lo conocieron en la carne. A pesar que vieron sus milagros, lo vieron resucitado, todo. Pero Pablo tuvo una revelación especial del Señor, el cual le reveló todo lo que él sabía de la palabra de Dios. Se reveló que todo aquello era un reflejo de que lo que iba a pasar con Cristo. Y demostró esa realidad tremenda. Y Pablo quedó encantado con lo que Cristo le enseñó y empezó a predicar a los gentiles. Y vemos acá en Gálatas cómo él se movía por todos sitios, hacia allá, hacia acá. Y eso fue lo que hizo Cristo resucitado. Es tremendo la intimidad que tuvo Pablo con el Señor. Y eso es lo que necesitamos, tener esa intimidad. Por eso nosotros, así como Pablo, no lo vimos al Señor, no lo conocimos.
en la carne, ¿me entiendes? Amén. Pero el Espíritu Santo es como que nos transporta. Amén. Y lo vemos, yo digo, yo creo. La gente, pero ¿cómo? Esta gente está loca de Cristo, que murió en un madero, ¿qué pasa? Judío. Yo creo. Porque el Espíritu Santo me da ese testimonio. Y no necesito ir a la Tierra Santa, que si alguien quiere ir, que vaya. Yo, si pudiese ir, yo iría, ¿me entiendes? Pero yo no necesito ir allá, no necesito ver nada, yo creo. Aunque yo viva en otro lugar, yo creo en Jesús. Amén. Sé que vivió, sé que caminó en esta tierra, sé que falleció, sé que murió por los pecados de todos los hombres, porque el Espíritu Santo es el que me convence. Es la ley de Cristo que está puesta en mí en ser ahora. Por eso que yo creo. ¿Me entiendes? La ley de vida en Cristo. Amén. Pero también tenemos otro sistema, que es el que se forma en las iglesias. Y es esa ley de cuando hacemos del hombre una ley. Y no podemos ir a Cristo sin pasar por el hombre. ¿Vale? Y como dicen por ahí, a buen entendedor sobran las palabras, ¿no? Pocas palabras. Cuando hacemos de la doctrina una ley, y esta es la doctrina, la santa doctrina, y entonces si no caminamos en esa doctrina parece que nadie puede ir a Cristo. Entonces ya eso se hace ley en nosotros. Por eso es que no entendemos que nadie pueda tener a Cristo o la libertad de Cristo sin que ande en esa doctrina. Y eso, claro, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago del hombre una ley, entiendo que es imposible que los hombres sean libres y estén bajo el pacto de la gracia si no están bajo el hombre en el que yo creo que es el ungido, el elegido, el colocado por Dios. Porque he hecho una ley. ¿Me entiende, hermano Walter? Amén. Eso es como algo que se atraviesa ahí y dice, si no se pasa por aquí, no hay nada que hacer. Si hago de la doctrina una ley, hermano Walter, todo aquel que no anda conforme a esa santa doctrina es que yo no recibo que tiene libertad ni que es libre en Cristo. Por eso es que me llego a burlar como yo hice en su día. Y por eso es como aquí dice que de la misma forma que Ismael se burlaba de Isaac, porque ahí lo dice en el versículo 29, ¿no? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, también ahora. Pues ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el de la esclava como el de la libre. Entonces había una persecución de Ismael a Isaac. Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac, conocía todo lo que Abraham su padre le había revelado, y él se creía que él era el escogido y había, digamos, como una ventaja en edad, en conocimiento y en muchas cosas. Y él no sabía que legítimamente él era hijo de una esclava. Y eso es lo que sucede en los días de hoy. En los días de hoy hay iglesias que crecen, que aparentan que tienen mucho fruto, que aparentan mucha organización, aparentan mucho normativa, mucho porte, todo. Pero no saben, y literalmente que no saben, que están bajo esclavitud. Y menosprecian a otras que no tienen el mismo corte que ellas. ¿Me sigue? Amén. Porque claro, las que son según la libre van en otro orden, en la guianza del Espíritu, lo cual la carne no puede entenderlo, porque la carne es, como dicen por ahí, sota, caballo y rey, va todo cuadriculado, y si me sacas de ahí me descuadro. ¿Me sigue o no? Entonces, cuando se hace del hombre una ley, cuando se hace una doctrina, cuando hago de mi iglesia, acuérdate cuando Juan y Jacobo le dicen al Señor, Señor, ahí había uno que estaba predicando en tu nombre, pero lo hemos mandado a callar porque no nos sigue a nosotros. ¿Ves? Ya estaban ellos estableciendo, ¿no? Estableciendo su propia congregación, ¿no? Ahí va. Las 12. No anda con nosotros, y como no anda con nosotros no puede predicar de ti. Jesús dijo, no, imposible. Imposible que predique de mí y que no sea de los nuestros. ¿Cómo? Eso no puede ser, no anda con nosotros. Bueno, si no anda con nosotros, ¿qué pasa? Es que nosotros lo queremos todo, que esté todo controlado por nosotros. No le queremos dejar el control a Dios. Por eso es que el pacto de la gracia le da el control a Dios. Y cuando Dios tiene el control, pues la gloria se la lleva a Cristo. El grande es Cristo. Nosotros los hombres quedamos en segundo lugar, quedamos relegados, nuestro nombre no se menciona, no somos nada. Y eso no puede ser. Tú comprendes, ¿no? Como dice acá Oscar, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces, eso lo pasa como seres humanos. Muchas veces queremos tener el control, queremos tener todo a la vista, que esté ahí cerca nuestro para controlar, para mover todo y apretar los botones que correspondan para nosotros llevarnos la gloria. Claro. Pero la gloria es de Cristo. Amén. Todo es de Cristo, como tú mencionabas. Eso hace la gracia. La gracia, a pesar que Dios me usa para hacer muchas cosas, yo digo, no, la gloria es de Dios. Yo no he hecho nada, yo simplemente estoy acá porque Él me ha puesto en este lugar específico
para servirle a Él y llevar el mensaje de la gracia a los que no le conocen. Y ya está. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestra carne sea elevada a un sitio que sea un poco más que la gracia, ¿me entiendes? Como que quiere ser elevada, no, que yo, mira, como lo que hacía Sara. Sara quiso ser como su señora, quiso Agar. Agar quiso ser como Sara. Y eso es lo que pasa hoy en día. Los legalistas modernos quieren ponerse sobre la ley. ¿Cómo hacer que ese hermano haga tal cosa? ¿Cómo hacer que eso no? Claro, porque esos hermanos están siendo libres y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos no pueden concebir como el hijo mayor del hijo pródigo, no pueden concebir cómo Dios está usando ese, mira cómo lo usa, no, eso no es posible. Y se empiezan a encegar porque las leyes humanas enceguecen. Claro. Enceguecen. Cuando tú estableces tu justicia, o la justicia mejor dicho, como el estándar de tu propia justicia, entonces que caes en ceguera. Claro. Por eso es que Israel dice en la Biblia que buscando una justicia conforme a la ley no la encontraron. Sin embargo, los gentiles, en vez de buscarla conforme a la ley, la encontraron conforme a la gracia y ellos sí la alcanzaron. ¿Por qué? Porque cuando tú te das a la tarea de establecer tú lo que es justo y lo que no, al final acabas estableciendo tú mismo estableces un propio estándar. Pero sin darte cuenta te justificas conforme a tu propia justicia. Mientras que la justicia que viene de Dios, ¿me sigue? La que viene de Dios, como dice el apóstol Pablo, es la que Cristo te imputa por pura gracia. Y ahí entonces queda anulado todos tus méritos, porque Pablo le dice a los filipenses, yo soy judío, hebreo de hebreo, conforme a la ley pues fui circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, celoso como nadie de la Torá, conforme al celo era perseguidor. O sea, era alguien impresionante, mas sin embargo, cuando eso él lo puso a la altura de la justicia de Cristo, se vio que eso no llegaba a la justicia de Cristo ni, como dicen que, ni a la suela. Entonces él dijo, yo prefiero coger todo este currículum y tirarlo a la basura y esperar en la justicia que Cristo me imputa, que es la justicia que viene por la fe. Cuando tú esperas que Cristo te justifique y no haces nada, ahí es cuando sientes la presencia, la persona del Espíritu Santo respaldando tu espíritu, diciéndote, tú eres hijo mío por pura gracia. Yo te absorbo, te afilias a mí, te recibo como hijo en adopción. Amén. Y ahí uno siente esa gracia, esa gloria, ese traje de colores. Te sientes único delante de Dios por nada, no has hecho nada, has creído, porque Jesucristo ha ganado eso para ti. Y eso te lleva a un nivel de gratitud, de alegría y de gozo, donde siendo nada, ¿vale?, lo tienes todo. Amén. La ley del monte que fue en el monte Sinaí es una ley tan perfecta que representa en cierta forma a Dios mismo en su esencia. Amén. ¿Cierto? Por ende, el único que era capaz de cumplir eso era Dios mismo. Claro, porque la ley define la santidad y la moral de Dios absoluta. Era Dios mismo, por eso Cristo vino y la cumplió a cabalidad. Claro. La ley nunca fue el fin de salvar a las personas, simplemente fue en el pueblo de Israel, era de tenerlo, ¿cierto?, cerca de Dios, porque Dios lo ha apartado para ellos. ¿Me entiendes? Amén. Lo aparta, Dios también nos aparta a nosotros. Entonces la ley cumple, nos atrae desde afuera hacia Cristo, nos pone ahí la ley para llevarnos a la gracia. Y eso que la gente no puede entender. Y siguen ocupando la ley para seguir a la gente teniéndolo ahí en control, controlando a la gente. No quedas hasta acá, tú no vayas para allá. Porque cuando uno está libre en Cristo, como dice aquí un poco más adelante, uno a donde vaya es libre. Y claro, sabe quién es, sabe que es hijo de Dios. Sabe que tiene que cómo comportarse, sabe cómo tiene que actuar. Porque Cristo ya lo ha hecho libre de todas aquellas cosas que lo tenían prisionero cuando estaba en el mundo, lejos de Dios. Cuando nosotros hablamos de ley, hermano Walter, estamos hablando de un sistema de imponer, imposición. No quiere decir que no haya ley, exacto, que no creamos en la ley, que no amamos la ley o que no la guardamos, la amamos y hacemos todo eso. De hecho, la ley es pura y perfecta. Y es buena y es santa. Es buenísima. Pero cuando hablamos de imponer, eso es lo que trae peso. Y si esa imposición la sujetamos directamente proporcional a la salvación, que es lo que nosotros hablábamos en el último programa, ahí es donde está el error. O sea, la ley no puede bien quitarme la salvación porque yo haga o deje de hacer. Yo la guardo para perfeccionarme en santificación.
¿Me entiendes? ¿No? Sabiendo que la obediencia a la verdad, como dice 1 de Pedro 1:22, purificará vuestras almas. Y en esa obediencia es donde somos depurados y santificados. Pero nunca alcanzaremos la perfección, porque la perfección es cuando venga la glorificación en aquel día donde la gloria de Dios nos absorberá. Amén. La resurrección se efectuará en nosotros. Hasta ese día no seremos perfectos, entonces estaremos en imperfección y tenemos que ser honestos. No vamos a ser perfectos 100%. Entonces, si no vamos a ser perfectos, estamos siempre en un proceso. ¿Me sigue? Y entonces cuando Dios nos aceptará, ya nos ha aceptado. Así es, porque la aceptación no vendrá luego de que yo cumpla la ley. La aceptación ha venido ya porque Cristo cumplió la ley por mí. Amén. ¿Me sigue? Amén. Entonces, mira lo que dice, porque ya el tiempo avanza. Pero mira lo que dice aquí en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5. Por eso, entonces el apóstol les exhorta y le dice: estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis de nuevo sujetos al yugo de esclavitud. Y mira lo que dice en el versículo 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y es que eso es una verdad, hermano. O sea, cuando empezamos a querer estar a un nivel espiritual y creamos un estándar que no existe, lo creamos nosotros, ya sea en el nivel que sea, unos con unas cosas, otros con otras, pero todo es normativa. Por imposición creamos un estándar que no existe, nosotros lo ponemos. Ahora ya ese nivel está puesto. Y ahora el que no está a ese nivel se siente menos, al punto que se siente desechado y se siente condenado. Por eso vienen las divisiones en las iglesias, por las diferencias de estándares espirituales, que los crean los mismos hombres. En este caso fueron los circuncidantes con la circuncisión. Nosotros hoy podríamos hablar de muchos estándares, pero no queremos entrar ahí. Ahora mira lo que dice al final del capítulo 5, el apóstol Pablo, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. ¿Te has dado cuenta, hermano Walter? Mira cómo lo dice: todos los que quieren agradar en la carne os obligan. Ahí es donde viene el problema. Cuando nos obligan, cuando yo me siento obligado porque un hombre me dice algo, una vez que yo he sido justificado y he recibido el testimonio del Espíritu a mi espíritu diciendo que yo soy hijo de Dios, he recibido esa afiliación, esa adopción en Cristo por medio de la fe en su sacrificio y sus méritos, después soy obligado a hacer o dejar de hacer. Ahí es donde viene el problema. Si yo me someto a eso, quedo como embriagado y hechizado, y ya me enrean en un pacto de ley. ¿Qué es lo que sucede? De la gracia caigo. Ahí lo dice: los que por las obras os justificáis, de la gracia lo he caído. Y una persona que cae de la gracia sabe lo que ocurre, que siempre está sujeto a tener que obrar continuamente. O sea, tiene que estar cotizando. Tiene que estar cotizando conforme a la carne para sentirse justificado. Y si no cotiza, ¿qué pasa? Pues sabe que después no va a recibir el salario. Así sucede en la seguridad social de aquí, en la humanidad nuestra y en la carne, ¿no? Tienes que cotizar para que cuando te jubiles tengas un salario. Por lo mismo sucede en el plano espiritual. Como te enreden ahí, estás cotizando, y no estás cotizando en la Jerusalén de arriba, en la que es nuestra madre, en la gracia, en Sara, no. Estás cotizando en la de esclavitud. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro en esta hora. ¿A dónde yo estoy cotizando? ¿Estoy cotizando obras de justicia que glorifican a Dios? Estoy cotizando para la gloria de Dios, donde un día recibiré recompensa si Dios me la quiere dar, y si no, me gozaré en Él. Porque aquí el apóstol dice que esta gente les obligaban a circuncidarse. ¿Pero qué pasa? Pero ellos no querían recibir persecución a causa de la cruz. Cuando tú predicas la cruz, ¿cómo te persiguen? ¿Por qué? Porque predicar la cruz es predicar que todo está acabado, que todo está hecho en Jesucristo. Y ahí los religiosos dicen: no. La ley dice: no, lo estás poniendo muy fácil. Esto hay que añadirle más peso. Esto hay que meterle más carga al pueblo. ¿Ves? Entonces te persiguen. Y todo aquel que predica la cruz recibe persecución. ¿Por qué? Porque la cruz significa que es suficiente lo que Cristo ha hecho. Y el diablo eso no lo quiere. Ni los religiosos. Por eso no hay que callar cuando
los religiosos o los que quieren poner peso sobre las personas, los legalistas de este tiempo, quieren ponerse a nivel de la gracia. Porque así como fue expulsado Agar con su hijo, también nosotros no podemos callar. Con amor le decimos las cosas. Claro, hay ciertas cosas con amor, pero hay que expulsarlo de nuestra vida. Porque no corresponde, no es imposible que queramos hacer algo que Dios ha puesto desde la eternidad pasada, que es la gracia, el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y ellos quieran sus creencias o sus costumbres o por llevarse la vanagloria ponerlo al mismo nivel. No se puede. Nos dice en el versículo 30, hermano Huarte, y ya con esto vamos a ir cerrando. Gloria a Dios, dice: ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. De manera, hermano, que no somos de la esclava, sino de la libre. Entonces yo pregunto, si hay algún hermano que está en esta condición, yo estuve un día, tú también, seguro que muchos de los que nos están escuchando también. ¿Qué dice la Escritura? Abraham tuvo que pagar un precio si quiso que Dios siguiera el proyecto de Dios con él. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que sacar a su hijo del campamento. A todos los efectos, él le veía como hijo. Y tuvo que sacar también a Agar. ¿Por qué? Porque ellos se enaltecieron y se envanecieron en el campamento y quisieron, como tú has dicho, estar a la altura de la gracia. O sea, es ese prototipo de creyente en Jesucristo que quiere la gloria de Dios, que quiere reconocimiento, que quiere mérito, porque todos aquellos que estamos bajo ley o estamos en un sistema de ley, lo que estamos haciendo es obrando en la carne y eso te da mérito. Eso es como una empresa, un sistema piramidal. Y los que llegan abajo se tienen que someter a los que han llegado primero, y hay una antigüedad, como en la mili en su tiempo, y así va todo. Y Dios dice, no, hay que echar fuera, hay que circuncidar todo este sistema, esto hay que meterle cuchilla. Y a partir de ahora, ¿cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo lo hacemos? El que quiera ser el mayor, o el mayor establecido ahí, hágase el menor. Y si quieren hacer una pirámide, háganla al revés, porque Cristo, siendo el más grande, se hizo el más pequeño. Amén. Y establezcamos ahora un nuevo sistema conforme a la gracia. Con lo que tú hablabas sobre eso, que echar fuera, muchas veces nosotros estamos en las congregaciones, en la iglesia, y ya no hacemos parte, somos familia con la iglesia, pero cuando empiezan a subir estas cosas, es necesario que nosotros nos apartemos muchas veces, ¿entiendes? Que nos alejemos, que cortemos esa relación. Cuesta. Sí. Con mi esposa lo hicimos, de mucho tiempo estábamos en una iglesia. Ella por años, yo llevaba 4, ella llevaba como 10 años ya. Duele mucho, pero cuando lo hicimos, créanme que después me sentí libre y pude aceptar, reconocer la gracia de Cristo. Aceptarlo no por imposiciones o no por metodologías humanas, sino que por el Espíritu Santo. Eso que habían pensado en mí mismo y recibió era tan glorioso y grande. En un año, 2 años se me fue pesado seguir todas las cosas que me imponían. Pero cuando he salido de ahí, he vuelto a sentir el Espíritu Santo. La libertad. De no hacer lo que yo no me salí para hacer lo que yo quisiera, sino me salí para hacer la voluntad de Dios. Bueno, y aquí estoy, lejos de mi país, haciendo la voluntad de Dios. Por eso que es importante. Dice que donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Uno tiene que sentir esos bríos, esa libertad gloriosa. Amén. De los hijos de Dios. Tiene que sentir el testimonio del Espíritu Santo, tu Espíritu, diciéndote todos los días, tú eres mi hijo. Y eso muchos lo han dejado de escuchar. Así que, bueno, hermano Huerta, el tiempo nos ha alcanzado. Así que nos despedimos. Bueno, un gusto haber estado junto a ustedes, un programa más, y espero que haya sido de edificación para su vida. Dios les bendiga mucho. Amén. Vamos a repetir el número de WhatsApp del programa para que los hermanos y amigos, si quieren tomar nota, lo puedan hacer en su móvil o en cualquier otro sitio. Amén. Y el número es el 655-85-7327. 655-85-7327. Amén. Y bueno, nosotros emplazamos la audiencia para una próxima emisión de este programa, si así Dios lo permite. Así que un saludo y que Dios les bendiga.
Damos comienzo al programa